Hola, 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 mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy y les doy la bienvenida una vez más a su canal favorito de chismecito del bueno, del drama turco que tanto nos gusta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas que más nos hicieron suspirar, que más nos robaron el corazón, y que después, bueno, digamos que la cosa se puso un poquito tensa. Así es, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se me vayan todavía, porque el título de este vídeo no es clickbait, les prometo. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que ha salido a la luz sobre su relación, sobre por qué aparentemente, según algunos rumores y fuentes cercanas, Hande Erçel podía ser, digamos, un poquito difícil. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y vamos a sumergirnos en este drama turco de la vida real. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme jugoso de las telenovelas turcas, los actores guapos y las actrices talentosas, no olvides suscribirte al canal. Dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y así formes parte de esta gran familia que ama el drama tanto como yo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Como ya saben, Kerem y Hande nos enamoraron a todos con su química explosiva en la serie Sen Kalkam o Love is in the Air, como la conocimos por este lado del charco. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que nos tenía a todos embelesados. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, era la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente, como un trueno en un día soleado, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos del fandom. Y aquí es donde empiezan las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas. ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? Oficialmente ninguno de los dos ha dado una explicación clara y concisa de los motivos de su separación. Han mantenido un silencio bastante hermético al respecto, lo cual, obviamente, solo ha alimentado aún más la curiosidad de todos nosotros. Es entendible, por supuesto, que quieran mantener su vida privada alejada del escrutinio público, pero en un mundo donde cada movimiento es analizado con lupa, el silencio es interpretado como confirmación o, peor aún, como una forma de encubrir algo. Pero claro, en Hollywood, digo en Turquía, los secretos no se guardan para siempre. Con el tiempo han empezado a surgir informaciones de diversas fuentes, algunas más fiables que otras, que apuntan a ciertos aspectos de la personalidad y del comportamiento de Hande Erçel que, según parece, pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Y aquí, mis amores, es donde las cosas se ponen interesantes, porque vamos a adentrarnos en el terreno pantanoso de las especulaciones y las fuentes cercanas, que, como bien sabemos, a veces son tan fiables como un billete de $3. Ojo, ojo aquí. No estoy diciendo que Hande sea una mala persona, ni mucho menos. De hecho, me parece una actriz súper talentosa, bellísima y con una carrera prometedora. Pero al parecer, detrás de esa imagen de chica dulce y encantadora, se esconde una personalidad un poco más compleja. Recordemos que la industria del entretenimiento es una máquina de generar imágenes y personajes, y a menudo, lo que vemos en la pantalla o en las revistas no se corresponde con la realidad. Una de las cosas que más se ha comentado es su supuesta actitud perfeccionista y exigente en el trabajo. Se dice que Hande es muy dedicada a su carrera y que siempre busca la excelencia en todo lo que hace. Esto en sí mismo no es algo negativo, al contrario. Pero parece ser que esta obsesión por la perfección a veces la llevaba a ser un poco dura y crítica con sus compañeros de trabajo, incluyendo, por supuesto, a Kerem. Imaginen la presión de trabajar en un proyecto tan exitoso como Sen Kalkam, donde cada detalle es crucial y la química entre los protagonistas es fundamental. Algunos insiders afirman que durante el rodaje de Sen Kalkam, Hande era muy estricta con los guiones, con la dirección, con el vestuario, con todo. Quería que cada escena saliera perfecta y no dudaba en expresar su descontento si algo no cumplía con sus expectativas. Esto, obviamente, podía generar tensiones y roces en el set, especialmente con Kerem, que aunque también es un profesional muy dedicado, tiene una personalidad un poco más relajada y flexible. Las diferencias de temperamento pueden ser una bomba de tiempo en cualquier relación, y más aún en un ambiente de trabajo tan intenso. Pero no nos quedemos solo con los rumores. También hay que considerar que el trabajo de un actor es precisamente eso, trabajar. Y la exigencia puede ser una forma de profesionalismo y compromiso con el proyecto.
Quizás Ande simplemente estaba tratando de dar lo mejor de sí misma y, en el proceso, podía parecer un poco intensa. ¿Quién no ha tenido un jefe o compañero de trabajo exigente alguna vez? Otra cosa que se ha rumoreado es la supuesta influencia de la familia de Ande en su relación con Kerem. Se dice que la familia Arcel es muy tradicional y que tenían ciertas expectativas sobre el tipo de pareja que Ande debía tener. Al parecer, no estaban del todo convencidos con Kerem, ya sea por su estilo de vida, por su origen, o por cualquier otro motivo que solo ellos conocen. Las familias pueden ser como un elefante en una cacharrería, moviéndose con cuidado pero siempre con el potencial de romper algo. Y ya sabemos cómo son las familias, ¿verdad? A veces pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Si la familia de tu pareja no te aprueba, la cosa se pone difícil, muy difícil. Imaginen tener que lidiar con las críticas constantes de tus suegros, o sentir la presión de cumplir con sus expectativas. Es un verdadero infierno. Además de esto, también se ha hablado de la intensa presión mediática a la que estaban sometidos Kerem y Ande como pareja. Al ser dos de los actores más populares de Turquía, cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por los paparazzi y por los fans. No podían salir a cenar, ir al cine o simplemente dar un paseo sin ser acosados por las cámaras. Su vida se había convertido en un reality show. Esta falta de privacidad obviamente puede ser muy estresante y desgastante para cualquier relación. Imagínense tener que estar siempre sonriendo y actuando como la pareja perfecta cuando, en realidad, por dentro estás lidiando con tus propios problemas y conflictos. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan y juzgan cada uno de tus movimientos. Y para añadirle más leña al fuego, también se ha especulado sobre la supuesta existencia de terceras personas que pudieron haber contribuido a la ruptura. Se ha mencionado el nombre de algunos actores y actrices con los que Ande y Kerem habrían tenido una cercanía especial, lo cual, obviamente, generó celos y desconfianza en la relación. Los celos son como una enfermedad, que corroe la confianza y puede destruir incluso la relación más sólida. Pero a ver, seamos honestos, en el mundo del espectáculo es muy común que surjan rumores y especulaciones sobre infidelidades y triángulos amorosos. No siempre son ciertos, pero a veces, pues sí, pueden tener algo de fundamento. La fama y la fortuna atraen a muchas personas, y la tentación puede estar a la vuelta de la esquina. En fin, como ven, hay muchos factores que pudieron haber contribuido a la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La presión mediática a las diferencias de personalidad, la influencia de la familia, los celos, los rumores, un cóctel explosivo que al final terminó por dinamitar su relación. Es como una casa construida sobre arena, que tarde o temprano se derrumba. Pero ojo, ojo aquí otra vez. No quiero que se queden con la idea de que Hande es la villana de la historia y Kerem es la víctima. No creo que las cosas sean tan simples. Toda relación es un mundo y siempre hay dos versiones de la misma historia. A veces las cosas no son lo que parecen, y la verdad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Es posible que Kerem también haya tenido su parte de responsabilidad en la ruptura. Quizás no supo manejar las exigencias de Hande, quizás no supo lidiar con la presión mediática, quizás no supo ganarse a la familia Erçel, quién sabe. Quizás simplemente no eran el uno para el otro, y la relación llegó a su fin de forma natural. Lo que sí sabemos con certeza es que su relación terminó y que, al parecer, no quedaron en los mejores términos. Después de la ruptura, se distanciaron por completo y evitaron coincidir en eventos públicos. Incluso dejaron de seguirse en redes sociales, lo cual, en el mundo de hoy, es como una declaración de guerra. Es como si se hubieran borrado el uno al otro de la faz de la tierra. Y hablando de redes sociales, hace poco surgió un rumor que ha revivido las esperanzas de algunos fans de una posible reconciliación. Se dice que Kerem le dio like a una foto de Hande en Instagram, lo cual obviamente desató un torbellino de especulaciones. Un simple like puede ser interpretado como una señal de arrepentimiento, una muestra de cariño o simplemente un error. El poder de las redes sociales. ¿Será que Kerem extraña a Hande? ¿Será que está intentando acercarse a ella? ¿Será que simplemente se equivocó de botón? ¿Quién sabe? Lo cierto es que este pequeño gesto ha alimentado las ilusiones de aquellos que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, pero a veces es mejor dejar ir y seguir adelante. Pero sinceramente creo que las posibilidades de una reconciliación son muy bajas.
Ha pasado mucho tiempo desde su ruptura y ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande está actualmente en una relación con otro actor turco, Hakan Sabank, y se les ve muy felices juntos. Kerem, por su parte, sigue enfocado en su carrera y al parecer, está disfrutando de su soltería. La vida sigue, mis amores, y es importante aprender a pasar página y buscar la felicidad en otros lugares. Así que, mis amores, creo que es hora de aceptar que la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin. Fue una historia hermosa y emocionante, pero como todas las historias, tuvo su principio y su final. Todo lo que empieza, termina, y es importante recordar los buenos momentos y aprender de los errores. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos por separado. Al fin y al cabo, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o con otras personas. La felicidad es un derecho y cada uno tiene el derecho de buscarla a su manera. Así que, recapitulando un poquito, hemos hablado de la relación de Kerem y Hande, de su ruptura, de los rumores sobre la personalidad de Hande, de la presión mediática, de la influencia de la familia y de la posibilidad de una reconciliación. Un vídeo lleno de chismecito jugoso como a nosotros nos gusta. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que tómenla con pinzas. Lo importante es no juzgar a nadie y respetar las decisiones de los demás. El respeto es fundamental, incluso cuando estamos hablando de la vida de los demás. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en cada una de mis locuras y que compartan mi pasión por el drama turco. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería nada. Y ahora sí, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande era difícil de llevar? ¿Creen que Kerem también tuvo su parte de culpa? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber qué piensan ustedes, mis amores. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós.